Voy a proceder a grabar. Perfecto. Perfecto. Estamos en la semana segunda sobre lo que se refiere a la base de la vida. La semana anterior ya vimos un adelanto sobre el ADN y el ARN. Y es más, habíamos hecho unas preguntas sencillas ahí. Las personas que de pronto tienen inconveniente pueden revisar en su libro, pueden revisar hasta el video las veces que quieran para que puedan entenderlo. Bien, en el caso de la introducción genética, por cierto, la respuesta a las preguntas creo que era uracilo es propio del ARN. Solo el ARN tiene, creo que era una de las preguntas. En el caso, nuevamente revisarlo. El ADN, ahora sí hemos colocado aquí las palabritas para que puedan escribir. Se significa ácido desoxirribonucleico. Tiene doble cadena. Esa es la información genética que nosotros tenemos para poder vivir y poder pasar también la información a nuestros hijos. El ARN es solo una cadena, pero también es información genética. Muchos de los, digamos, de los seres vivos muy inferiores como bacterias, tienen solo una cadena, no tienen espacio para más, pero tienen su información genética y esto les hace permanecer a través del tiempo y el espacio, tener células hijas. Las bacterias se supone que son las células que iniciaron la vida, que hace más de 2.500 millones, más de 2.800 millones de años, y siguen todavía viviendo con nosotros. Las bacterias vivieron en la época de los dinosaurios. Las bacterias siguen viviendo en nuestra época y quizás son las que permanezcan después de que, de acuerdo a lo que sea la evolución, mediante, sigamos o no existiendo. Entonces, esa es la información genética, es importante. Los virus también tienen información genética. Entonces, muchas veces esta información genética es la que nos hace daño, la que nos enferma, pero de acuerdo a cómo está constituido. Así para lo entender. Adelantamos haciéndolo un repaso de la semana anterior y que es importante para esta semana igual. Ahora bien, ¿cómo logramos nosotros transmitir esta información genética? De su libro mismo sacado para luego explicarles. A partir del ADN, ya vemos, del ADN, que es de la doble hélice, tenemos nuevas moléculas de ADN por replicación. Entonces aquí una primera palabrita es replicación. ¿Qué es la replicación? Copiarse. Este proceso tiene lugar durante la etapa S del ciclo celular y permite la transmisión de la información de célula a célula, etcétera, cuando mitosis. Ya veremos, esto es lo complicado de este libro del Estado. Nos habla de muchas cosas y que todavía no las revisamos. Existe la división celular. Vamos a ponerle así para que me entienda, claro. Cuando se unió el espermatozoide de su papá con el óvulo de su mamá, llevaba información genética de su padre e información genética de su madre. Se unieron las dos y conformaron una sola información genética que la tienen sus hijos. Al unirse estos, el óvulo de espermatozoide formaron una sola célula. Esa célula se llama huevo cigoto. Pero de pronto se quedaba solo ahí y no habría especie ni nada. Ya se hubiese acabado hasta la vida. Pero con esa información genética, la célula comienza a dividirse, comienza a multiplicarse. Al inicio era una, luego son dos, luego 4, 8, 16, etcétera. Comienza a multiplicarse. Y al momento que se va a multiplicar, en el interior, en el núcleo de la célula, guardan este ADN. No se olviden que es la información del papá y de la mamá. Con esa información que ya tienen en la nueva célula, que es el huevo cigoto, comienza a replicarse, lo que dice aquí, replicarse esa información. Entonces, aquí viene una parte que de pronto es una de las preguntas de esta semana. Tomarán en cuenta. ¿Cuán importante es la replicación del ADN? Porque si no hubiera replicación, hace rato que hubiese desaparecido la especie humana, los animales, los vegetales. ¿Por qué? Porque al replicarse, pues las células van formando los tejidos, van haciendo lo que somos nosotros. En cada célula de nuestro cuerpo tenemos información genética de nuestros padres.
Por eso hoy lo que se puede, y ha avanzado muchísimo la tecnología y la ciencia, que puede hacerse clones. Uno de los primeros clones que ya sabemos es la oveja Dolly. Le sacaron de la tetilla de la madre y de esa tetilla, como tiene información genética, crearon otra oveja. Vea qué interesante. Algunos dicen que no se está haciendo con la especie humana, pero lo dudo. Y yo creo que en muchas partes del mundo están clonando a personas, especialmente los multimillonarios. Sacan células de una y crean otras como hijos. O sea, porque hay la información genética. Gracias a eso se replica el ADN y van formando células, van formando órganos y van formando personas, van formando animales, van formando plantas. Uno de estos ejemplos que estamos haciendo así es cuando están jugando con el ADN, con el ARN, que se supone que es el COVID. Por eso hablan de que es un virus alterado genéticamente. Vea. La transcripción, en cambio, se obtiene en moléculas de ARN. Hablamos de ARN. Se transcribe. La transcripción es que se copia. Ya vamos a ver un poquito eso. Se copia. Y se va a un sitio para que esa copia sea leída, de lectura, y se formen las proteínas. Nosotros para poder vivir necesitamos proteínas. Para crecer necesitamos que las células se multipliquen. Caso contrario, nacimos bien chiquititos, ¿se dan cuenta? Pero ahora ya están grandototes. ¿A qué se debe de que estamos grandototes? A que nuestras células tenían información genética y se fueron multiplicando. Se fueron multiplicando. ¿Gracias a qué? En primer lugar, a la replicación del ADN. Y como las células necesitaban proteínas, se logra vivir porque se logra la transcripción con el ARN. Punto. Ya veremos con los gráficos más adelante. Hay una transcripción que se denomina transcripción inversa, que bueno, ustedes lo pueden ir revisando. Algunos virus llamados retrovirus. El coronavirus es un retrovirus. Ve, aquí está en el libro adelantado. Pueden sintetizar ADN a partir del ARN virílico o vírico, mediante la enzima transcriptasa o transcriptasa. Este es el caso del virus de la inmunodeficiencia humana. Vean, este otro virus también dicen que es hecho en laboratorio, el virus que causa el SIDA, porque antes no había. ¿Qué es lo que hace el virus con esta información genética? Se mete en las personas y comienza a multiplicarse y comienza a transcribirse la información del virus, dañando nuestras células. Hay otra que es la replicación del ARN vírico que se lleva a cabo en las enzimas replicasas. Como ustedes se dan cuenta, aquí la palabra enzima se utiliza mucho. ¿Qué es una enzima? Enzima es realmente una proteína, es una sustancia bioquímica, química realmente, se llama bioquímica porque es parte de la naturaleza de la vida, que permite desarrollar o el que se produzca la aceleración de una reacción. Vamos a suponer que la reacción sea crecer. Si tiene esta enzima, crece rápidamente, pero si no tiene esta enzima, crece muy lentamente. Ejemplo, las plantas para crecer, nosotros para crecer tenemos, no son enzimas, son hormonas. En este caso son hormonas de crecimiento. Vea, las enzimas son sustancias que aceleran o retardan un proceso, eso es todo. Entonces aquí en este caso acelera. Veamos con el gráfico la explicación rápida y que tiene también en su libro. La información en el libro es muy compleja. Cuando revisaba el libro, he sacado textualmente, no es elaborado por alguien, han sacado textualmente de un libro de biología que se utiliza en las universidades. A ese nivel de universidad, desde el punto de vista biológico, es lo que están ustedes teniendo en el libro. Por eso hay mucha información poco complicada. Bueno, es interesante. ¿Qué pasa con el ADN? Veamos acá el ADN. Vea cómo está. Cerradito, parecen serpentinas o cintas. Están cerradas. Pero por acción de estas enzimas se abren. Se abren, vea, se abre. Es como cuando nosotros queremos abrir dos hilos que están unidos. Les hacemos uno a la izquierda y el otro a la derecha. Hacemos a un lado, ¿verdad? Entonces, estas cintas del ADN también se abren. ¿Por qué? Porque la información que tiene el núcleo es abrirse. Le dice, a ver, ADN, vamos a multiplicarnos y tienes que abrirte. Se abre el ADN. Acá en la parte final, como ustedes se dan cuenta,
hay como está normalmente el ADN, pero por acción de la enzima se abre. Y al abrirse, entran cadenas que van replicando esto. Vean, ¿se acuerdan esto lo que decíamos? Que la timina se une a la adenina, la citosina a la guanina. Entonces, de lo que comemos, de lo que nos alimentamos, etcétera, las células tienen guardadita esa información. Y comienzan a entrar cadenas. Como se abrió, comienzan a entrar cadenas. Entonces tenemos cadena en un lado y cadena en el otro. Y si es que de pronto se llenan las cadenas, al final, ¿cuántas cadenas de ADN vamos a tener? De una sola, vea, se formaron dos. Entonces, una cadena va a ir a una célula hija y otra cadena es a otra célula hija. Eso es lo que se conoce como replicación. Eso se produce en cada célula. En este momento, dentro de su organismo está produciéndose eso. Y usted no lo sabe. Es un proceso sumamente arduo. Y se obtienen la duplicación, la replicación del ADN. Eso es todo. Ingresan material necesario por la información genética que tiene. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si se perdió alguna información de aquí? ¿Cómo copia? ¿Cómo le coloca? Ese es el problema cuando hay tumores, cuando está formándose un nuevo ser, les explicaba la semana anterior, y la información queda inconclusa. Nace sin ojo, nace sin dedos, nace con la nariz tapada, etcétera, porque no ha habido la cadena completa. ¿Y por qué sucede eso? A veces por la radiación solar, la radiación química, porque usted ingiere mucho alcohol, porque ingiere sustancias estupefacientes, psicotrópicas, eso puede causar daño. Bien, entonces esa es la replicación, así de sencillo. Es lo que realizan las células a cada momento para poder multiplicarse. Caso contrario, no pueden multiplicarse. O si se multiplica la célula, no va a haber ADN para una de ellas y se muere. Entonces, es lo que ocurre. Ahora, la transcripción del ARN también sucede lo mismo. Se abre una parte, pero no todo, una parte para que no se produzca esto. Y entra a copiar. Dice, ve, aquí está. Saca fotografías, copias. Ya sabemos que la adenina, la timina, la guanina se une tal. Pero ya sabemos que cuando es transcripción de ARN, el ARN no entra la timina, sino uracilo. Eso es lo que está en su libro. Entra la U, uracilo. Si la adenina se une a la timina, en vez de que entre timina, coloca uracilo. Entonces se abre una partecita, no todo, y copia, y esa es una cadena de ARN, una sola. Eso es todo. Esa es transcripción del ARN. Eso se produce en nuestras células. También. ¿Y por qué se produce? Para formar proteínas que necesita nuestro organismo. Caso contrario, ya nos hubiésemos muerto. Correcto. Entonces tenemos el ARN que tenemos. Las polimerasas son enzimas de dos funciones. Bueno, estas son las enzimas que activa, polimerasa, etc. Eso en general, como estamos diciendo, para que se abra, necesita la consecución de esas enzimas. Esa manera para que me entienda usted cuando quiere remover pintura que está demasiado pegada. ¿Qué pone? Removedor de pintura. El removedor de pintura, pongámosle ese ejemplo que es aquí, esa enzima, para abrir esta partecita y copiar. Vamos a ponerle así. Usted se fue a la playa y se quemó la piel con el solazo. Y usted se da cuenta que a los 15 días, bueno, ni 15 días, a los 3 días, comienza a pelarse. Eso que está pelándose, usted le ha matado con el solazo. Esa es células muertas, tejido muerto. Pero si no, si estuviera reponiendo las células nuevamente, resultaría de que nosotros estaríamos ya bien pelados, bien, casi desnudos andando, con las carnes al aire. Gracias a esta replicación, se forman nuevas células iguales y se ponen nuevas células. Por eso dice, ya me salió esto y tengo otra nueva piel, piel de bebé, nalguita de bebé más blanquecita o más oscura, etcétera. Eso es lo que sucede a cada momento. Es un pequeño ejemplo que le estoy poniendo. Por eso hay replicación del ADN y la transcripción del ARN. La transcripción es para formar proteínas. Necesitamos, en este caso, las enzimas. Enzimas polimerasas, topiasas, quirasas, ligasas que usted las puede revisar. Que eso, bueno,
no los tomo yo en pruebas ni nada, simplemente que entiendan de que son enzimas que ayudan a abrir. Miren, aquí está el ADN doble y el ARN uno solo. Este copió del de acá y va con esta información a formar proteínas en la célula. Hay una parte que dice replicación de las procariotas. Las procariotas, por cierto, el nombre procariótica, ya deben conocerlo. Son células más antiguas. Células más antiguas. Dentro de ellas están las bacterias más antiguas. Aquí está un gráfico le he tomado de internet. Es una fotografía de internet. Eso sí se puede hacer. Fotografiar estas células, que en este caso es una bacteria. Miren, esta bacteria no tiene núcleo. Como no, tienen normalmente núcleo, aquí, por ejemplo, membrana, citoplasma, núcleo, que tienen las células eucariotas. Entonces ya tenemos dos palabras. Procariotas, células sin núcleo definido. Pero el núcleo no está definido, no tiene membrana nuclear, pero está regado el material genético ahí. Está regado. Y esto muchas veces son cadenas de ARN. Algunos tienen ADN. Es decir, esto que estamos viendo acá. Si una célula no tiene esto, ya la célula queda muerta. Entonces, muchas de las vacunas les quitan esto o le matan esta parte de aquí. Y son las vacunas, son las mismas bacterias o virus quitados lo dañino, no pueden reproducirse, con el fin de que nuestro organismo forme anticuerpos. Así son las famosas vacunas. Y más o menos en este sentido es lo que están haciendo la vacuna contra el COVID. Pero el COVID, como es también adulterado genéticamente, las reacciones son terribles. Bueno, la replicación de las procariotas, entonces las más antiguas que no tienen núcleo, que pueden tener solo una cadena de ARN, algunas pueden tener ADN, pero necesariamente tienen ARN. Se identifican tres tipos de ADN, aquí dice tres tipos. Las polimerasas, ADN polimerasa 1, ADN polimerasa 2, ADN polimerasa 3. Tres tipos, creo que estaba ahí en una de las preguntas en este sentido. Necesitan el origen de replicación de oxígeno, hay horquillas de replicación, etcétera. Y hay un proceso, sobre todo, lo que hemos dicho acá para no explicar, que si tiene ADN, se abre y se replica. Y va a tener dos cadenas, porque va entrando el material necesario que según cómo se encuentra la información genética. No puedo meter cualquier cosa. Los investigadores, ¿qué hacen? Quitan, ponen, reponen, ubican. Esa es la manipulación genética. Y el código genético cambia. Aquí está otro ejemplo. Si es la replicación del ADN, miren, se va conectando todo y va formando doble hélice. Ese es. Uno solo se abre. Para que se abra necesita una enzima y va entrando esta. En otro caso puede entrar otra cadena. Pero si no es para formar doble cadena, simplemente es una partecita y es ARN. Simplemente le copia y se va, le copia y se va, le copia y se va. Aquí en cambio se queda. Ese sería el ADN continuo. La replicación de las eucariotas. Los eucariotas, las células como las que tenemos nosotros, que tienen membrana, citoplasma, núcleo. Y en el núcleo está la información genética. En el núcleo. Ahí está la información genética. Por ejemplo, cuando alguien dice, a mí me dijeron de que soy papá del guagua, quiero hacerme el examen genético, el código. Van a las células y ubican tanto en el niño como en el joven, en el señor, o también la señora. Esto, la información genética que hay en el núcleo y ubican. Y ahora con la tecnología se sabe con un 99% pues, de posibilidad si es papá o no de la criatura. Tiene que haber una similitud, como acabamos de mencionar. Los organismos, entonces, el proceso previo al inicio de replicación requiere desempaquetamiento. Como estaba aquí, necesita desempaquetarse, abrirse. Eso es. Las células de eucariotas contienen mucho más ADN que las procariotas, lógico. Por ejemplo, nosotros tenemos 46 cromosomas, tenemos mucha información genética. Hay algunos que tienen solo un cromosoma y nada más, o algunos que tienen solamente una liñita de ARN. Entonces, esas son las cuestiones de información. Pero algo también que mencionarles, el número de cromosomas de una especie no identifica que esa especie esté más evolucionada. Por ejemplo, el ser humano tenemos 46 cromosomas y una mosca tiene 125. Una mosca tiene más cromosomas que nosotros.
pero no es más evolucionada que nosotros. Tiene su información genética para tener alas de mosca, para tener ojos de mosca, etcétera. Exactamente. Y vamos a ver. Bueno, con esta información en general, los fragmentos de ocasa aquí, etcétera, aquí estamos, ahí el libro le está explicando cómo se realiza el proceso directamente. Aquí, por ejemplo, si tenemos una liñita, este es un cromosoma, información genética, ADN, se multiplica normalmente en dos. Lo que hicimos acá, se une otra cadena y tenemos dos. Entonces, si se divide la célula, va a ser una cadena a un lado y la otra cadena a la otra célula. Eso es lo normal, lo común. Pero a veces, por mala información, por ejemplo, en el cáncer, se puede multiplicar 3 veces. Esas son células cancerígenas que producen tumores. O de pronto no se multiplica completo, no se multiplica nada. Una célula va, otra no tiene nada. Entonces va produciendo abultamientos, va produciendo cosas que no son correctas. Ahora, aquí esto más bien es dentro de las células sexuales. Hay lo que se denomina quiasmas. De pronto van intercambiando información genética y eso hace que nosotros seamos diferentes todo el mundo. Porque imagínense, si todos tuviéramos la duplicación, todos seríamos igualitos. Pero en meiosis, ya veremos en su momento, hay intercambio de información que hace que nosotros seamos diferentes. Todo el mundo sea diferente. Gatos, perros, plantas, seres humanos, somos diferentes por esta situación. Caso contrario, seríamos clones. Solo con replicación total seríamos clones, toditos iguales. Un clon es eso, replicación del ADN del dueño de esa célula. Para el trabajo de clase, que van a subir mañana o pasado mañana, digo, perdón, hasta mañana máximo, una sola pregunta. ¿Por qué es necesario la replicación del ADN en el ser humano? Aquí no sería solo en el ser humano, sino en todas las especies. Ya lo expliqué al inicio, pueden revisar el video. ¿Por qué es necesario la replicación del ADN en el ser humano? Quizás en su libro no está, solamente le explica cómo es. ¿Por qué es necesario la replicación del ADN en el ser humano? ¿Qué pasaría? Vamos a suponer que desde ahora, una vez que terminamos el confinamiento, nuestras células ya no se replican, ya no hay más. ¿Qué pasaría con nosotros? A eso se lleva. Ok. Finalizada la clase. ¿Alguna pregunta? Así de sencillo. Creo que con eso estamos claros. Repito, hay mucha o demasiada información en sus libros. Está copiado textualmente de una biología que se utiliza en las universidades y universidades propiamente de escuelas de biología, o sea, de un proceso superior de trabajo. Pero aquí lo hemos hecho sencillo para que entiendan. Si no hay preguntas, pues voy Lisa. A ver, dígame. Perdón que le interrumpa. Quería preguntarle, ¿los links usted nos manda, digamos, un poquito más antes para podernos entrar a su clase? ¿O como por el motivo de que ratos no podíamos ingresar? Por eso le pregunto. A ver, creo que no les gusta leer y voy a explicarles nuevamente. Es un único link para todo el año lectivo, para todo el periodo lectivo. Eso les puse en el grupo de WhatsApp. Yo no voy a enviarles nunca más. Ese Ya. link va a ser el mismo de la semana anterior, de esta semana, de la siguiente y de la que tengamos en noviembre, diciembre, si es que Dios nos permite mantenernos todavía. Es un solo link que tiene que unirse a la Ya. hora que corresponde. Por eso dije, copien este link en algún sitio ustedes, o igual ese link va a estar ubicado en Edmodo. En Edmodo está ahí porque no se borra. Ahora, en el grupo de WhatsApp, como ya voy a borrar de estas semanas, ya no va a quedar el link. Entonces, es el mismo link para química en química y el mismo link para biología en biología. No les voy a enviar antes ni después. El día de hoy no les he enviado. Quizás sus compañeros, que es muy bueno, por eso les he felicitado, han enviado los links o los códigos de Edmodo a quienes de pronto no han tenido, han trabajado. Está ya en el escritorio. Perfecto, creo que con eso estamos listos. Señor Marino, Gracias, Lisa. rapidito porque tiene que entrar a otra clase posiblemente. Ponga el micrófono, señor Marino Cerón.
Ya creo que tienen que entrar a la otra clase, no podemos quedarnos. Tienen que ser rápidos, no la encuentro. Bien, para la siguiente semana, rápidamente, creo que no les había indicado. No, no le he tenido aquí la guía. Ok. Entonces, por favor, revisar la guía y tomar en cuenta lo que se les coloque como trabajo de Edmod. Nos veremos la próxima semana. Se cuidan. Un gusto. Sigan nomás que ya mismo tienen la otra clase.